Y con Alexia Putellas declarando como si estuviera relatando el hundimiento del Titanic, ¡arrancamos! Hoy os traigo un vídeo corto pero intenso. Pues mira, tan intenso como el famoso pico que al parecer ha sacudido los cimientos de la humanidad. Vamos a analizar las declaraciones de Putellas en el juicio de Rubiales, que nos pinta un escenario digno de un thriller psicológico. Tensión, trauma y un drama que ni las mejores series turcas. Cualquier día cogen y hacen un documental para Netflix de todo esto. He llegado tarde. No subestiméis el poder del wokismo. O sí, subestimadlo porque, gracias a Dios, se va acabando. Poco a poco, sí. Pero ya va reculando. Bueno, pero al lío. ¿Cuadran las palabras de Putellas con la realidad o estamos ante un nuevo género cinematográfico, el suspense futbolístico? Agarraos a vuestra suegra porque aquí vamos a desmontar, comentar y, ¿por qué no?, echarnos unas risas, que bastante circo tenemos ya con este caso. ¡Y empezamos! ¿Cuándo se enteró del beso? ¿Le comentó algo Jennifer o las compañeras? Sí, el primer momento fue Jenny, justo después del pasamanos que hay protocolario de la entrega de medallas. Y yo llego porque voy detrás de Jenny y al llegar me la encuentro de frente y me dice, palabras textuales, tía, me acaba de dar un beso Rubiales. Y yo, dentro de la euforia del momento, le dije, anda, calla. Y como que su cara sí que ya era como un poco rara y al momento de decir anda, calla, como que ya siguió, se giró y se fue con otras y yo seguía lo mío mirando la medalla. Y siguen con la matraca de que estaba destrozada psicológicamente con un pico de un segundo. Vamos, que si llega a durar 2, hay que mandar la terapia de por vida. Dice entonces, en el autobús tiene ocasión de hablar con ella. Sí, lo que decía en ese momento, entonces es cuando empiezan los cánticos y Irene dice que Irene Paredes como que esto es grave, que no hagan bromas, entonces... Es grave, sí, por favor, que no hagan bromas, es gravísimo. Si no fuera porque es la misma Jenny que está partiéndose de risa y enseñándoselo a todas. Pero ojo, no nos riamos, que aquí estamos ante un drama de proporciones cósmicas. Tengo que echarle un vistazo al documental de Netflix, ¿eh? Yo le digo, bueno, tampoco pasa nada, si algo fortuito. Y viene Jenny, que compartimos asiento en el autobús, y me dice, tía, es que es muy fuerte. Y le digo, bueno, pues a ver, yo qué sé. Y me dice, no la has visto. Digo, no, porque yo estaba hablando con la familia, no había ni visto un vídeo ni nada. Entonces es cuando me enseña el vídeo y yo veo lo que realmente ha pasado. Entonces Jenny me dice, es que no sé cómo se le ha ocurrido hacer eso, cómo se le ha pasado eso por la cabeza, de darme un beso. Ya lo he dicho en el otro vídeo, aunque fuera consentido. Ojo, he dicho aunque fuera consentido, que ya me veo venir las respuestas. Hay ciertos eventos en los que hay que mantener la compostura. No es que esperemos un desfile de la realeza, por supuesto, pero hombre, un poquito de decoro pues no habría estado mal, ¿eh? ¿Y el seleccionador masculino estaba allí en esas reuniones o en esos comentarios? Diría que no. Él tenía el asiento ahí al lado, pero... No sigamos haciendo una instrucción. Aquí no estamos investigando nada. Insisto, yo lo he dicho hasta la saciedad. Vamos a parar ya con el sistema ese. Estamos probando unos hechos por los que se acusan. No estamos acusando a gente que no está. Pues continuemos. El juez este es un cachondo, de verdad. Se nota que está hasta el mollo de este caso y de la fiscal. Y no es para menos, porque es que el fiscal tiene telita. A mí es que me pone nerviosísimo solo escuchar la cantidad de preguntas estúpidas que hace. Hay momentos que parece que estemos viendo una obra de teatro y no un juicio. ¿Cómo vio a doña Jennifer en Ibiza? ¿Si tuvo contacto con ella, habló, la pudo ver, observar? ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Cómo la encontró? Estaba, o sea, no era Jenny, no estaba bien. Lo único que le podíamos, como había momentos que, por lo que he dicho, intentábamos que estuviera alegre, que fuera consciente de lo que habíamos conseguido, pero incluso alguna vez me llegó a decir, no sé qué hago aquí. Y pues le decía otra vez, pues celebrar que somos campeonas del mundo, tal. Incluso antes de la rúa, porque en el viaje cuando llegábamos había como una rúa por las calles de Ibiza para celebrar con la afición. Y recuerdo perfectamente que subo, me siento me siento y viene al lado y se me pone a llorar. Jenny estaba fatal, hundida, hecha polvo.
Por eso no tiene más remedio que compartir con todos nosotros en sus redes sociales los vídeos de la desesperación de verse rodeada de agua en una embarcación que bien podría ser el reflejo de su vida, sola ante la inmensidad. Imágenes desgarradoras que demuestran una vez más la suerte que hemos tenido algunos de poder estar en nuestras casas y trabajando en nuestros curres viviendo una vida de ensueño, mientras hay gente que se rompe como un cristal en la soledad de un yate en Ibiza. Menudo montón de mierda. Oye, que cada uno vive su angustia como quiere, pero resulta curioso que en pleno colapso emocional te dé tiempo para redes sociales, videitos y posados veraniegos. Y con esto no digo que no sea dura la situación, que ya os digo yo, seguro que lo ha sido, pero desde mi butaca de espectador, a mí me da que su estrés no era tanto por el pico, el besito, sino por el circo mediático en el que la metieron. O se metió, eso ya es que lo decida cada uno. De verdad que fácil no ha tenido que ser, 100% seguro. Por cierto, en televisión hemos visto muchas veces esos picos que han sido no deseados. ¿Cómo se encontrarían emocionalmente todos estos? Really cool now is we're going to take them and they're going to show us all the memorabilia. This is getting there. We'll be back. All right, Paul, as you can see here, wow. Person coming. Please cover up. Oh boy, I just got. Y bueno, tonterías que tiene uno. Sigamos con el vídeo. Una vez que son campeonas del mundo, en la primera convocatoria que vuelven a hacerles a ustedes para jugar un partido, la señora Hermoso no es convocada. ¿Le sorprendió la falta, el que no fuera convocada? A ver, me sorprendió o no me pareció del todo correcto. Siempre das una postura de compañera porque el motivo era como, bueno, protegerla, era el motivo. Entonces, como compañera es algo que ella no había provocado, privarla de hacer su trabajo, pues era cuanto menos un poco injusto. Si una persona está en un estado emocional tan terrible como nos están diciendo, ¿cómo quiere que estuviera Jenny convocada para la selección? Vamos a ver, si estás en un cuadro psicológico digno de estudio, lo lógico es que tu rendimiento deportivo no esté al 100%. Y en la selección de un país deben estar las mejores en ese momento, no las que atraviesan un tsunami emocional. Pero claro, aquí parece que decir eso es un sacrilegio. Y ojo al dato que ahora me voy a poner en plan Wikipedia. En la temporada 22-23, la primera división femenina de España contaba con 16 equipos, cada uno con 25 jugadores profesionales, lo que suma un total de 400 jugadores profesionales. Y en cuanto a la segunda división femenina, había 112 equipos divididos en 7 grupos. Cada equipo puede tener diferentes cantidades de jugadores, pero en general hay alrededor de unas 1.500 jugadores en esa división. Y eso sin contar con las jugadoras que estuvieran jugando en el extranjero. Así que, según Alexia Putellas, en esa convocatoria fueron privadas de hacer su trabajo unas 2.000 jugadoras. Por cierto, otro dato sin importancia, la seleccionadora en ese momento ya era Montse Tomé, no Bilda ni ningún otro mandamás de la federación. Pero nada, sigamos con el relato. No me llamaba la atención por cómo habían ido sucediendo las cosas anteriormente. No le llamó la atención, pero sí vio como Rubén Rivera tenía una cierta insistencia con doña Jennifer a pedirle cargar el teléfono para hablar con integridad. Perdón, le está conduciendo. Sí, está concluyendo cosas y uno ha dicho, era testigo. Sí, robo, lealtad profesional, buena fe profesional. No omitamos cosas que no ha dicho. Y las preguntas son asépticas. Continuemos. ¿Usted considera que don No, Rubén... los testigos no consideran, declaran sobre hechos. Continuemos. La actuación en Ibiza detectó que, realizada por don Rubén Rivera, ¿le generó algún tipo de presión psicológica en Jennifer? ¿La vio llorar en alguna ocasión?
Sí, bueno, en el momento del Señoría, autobús. lo siento o sea, enormemente, pero es que una vez más sí. vuelve a hablar de la presión de Que sí, Rubén que sí, Rivera que y sí. tal. Es que lo siento Está enormemente. calificando las cosas y no está poniendo los hechos encima de la mesa. Ponga los hechos y ya los calificamos luego. Pero claro, no se puede sustituir el hecho por una calificación que hacemos subjetiva de un hecho. Claro, si hablamos de presión, habrá que decir en qué consiste la presión. Claro, pero no lo decimos nosotros, lo tiene que decir ella espontáneamente. Correcto. Continuemos. Señoría. Pues retomando su sugerencia, vio que Rubén Rivera presionara a doña Jennifer. Impertinente. Vuelve a seguir calificando un hecho que desconocemos cuál es. Ya me acaba de decir que ponga No, no, encima que de la diga mesa. qué hecho es él. Pregúntele qué hizo, cómo actuó el señor con Jennifer Hermoso. Claro, el hecho. Puede Si es que de hecho ha explicarnos dicho que no lo vio. También lo he dicho, es cierto. Pero vamos al hecho. perdón, señoría. Cuando estaban en el atardecer, vio si Rubén Rivera se acercó a doña Jennifer. yo estaba con mi familia, no lo vi. Mismo que ha dicho No hay más antes, que- preguntas, que señoría. no lo vio. Es que es muy peligroso calificar las cosas y dar por hecho una calificación o un juicio de valor de una persona y ocultar el hecho. Eso es inadmisible. A ver, yo no soy abogado y sinceramente tampoco me quita el sueño serlo. Pero hay que ver cómo algunos intentan meter palabras en la boca de los testigos con la sutileza de un elefante en una cacharrería. Al menos que disimulen un poco, que les están pillando en todas, tío. Vamos, que si esto sigue así, la próxima declaración la hace el abogado con un títere. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale ahí al like, suscríbete, que así ayudas a mi canal. Y es gratis. Y comenta. Comenta mucho, que me encanta saber lo que opináis. Y los respondo todos. Los buenos, los malos, los regulares. Todos. Siempre con respeto. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.